Hola, yo soy Janet Alison Morgado y esta vez hablaremos sobre la estructura de capital y el costo de capital de una empresa. La estructura de capital es la proporción que cada una de las fuentes de financiamiento ocupa en el total de activos de la empresa, es decir, el porcentaje de activos que son financiados por pasivos o por capital. Al hablar de pasivos o deuda, nos referimos a los recursos que son obtenidos mediante terceros, ya sea mediante instituciones de créditos o a través del mercado de valores, y pueden ser a corto o a largo plazo. Cuando hablamos de capital o equity nos referimos a los recursos que son aportados por los inversionistas para el funcionamiento de la empresa. Los accionistas pueden ser comunes o preferentes. Para calcular la proporción de la estructura de capital, únicamente dividimos el pasivo y el equity entre el capital total. Por ejemplo, supongamos que una empresa tiene 500,000 pesos de pasivo y 300,000 pesos de equity. Al hacer las divisiones correspondientes, obtenemos que la estructura de capital es del 62% de pasivos y el 37.5% de capital. Existe dificultad entre elegir entre deuda y capital. Veamos rápidamente un ejemplo. Supongamos que una persona desea emprender un negocio. Para ello tiene la opción de invertir 100,000 pesos con recursos propios o invertir únicamente 50,000 y el resto mediante un préstamo bancario que cobrará una tasa de interés de 20%, es decir, el pago de intereses sería de 10,000 pesos. En ambos casos, las utilidades antes de intereses e impuestos sería de 80,000 pesos y la empresa debe pagar 40% de impuestos. ¿Qué opción sería mejor elegir? Podemos ver que en ambos casos la utilidad antes de intereses e impuestos es la misma. Sin embargo, con deuda tendremos que pagar intereses por 10,000 pesos, por lo que la utilidad antes de impuestos sería menor. Pero al aplicar la tasa de impuestos, nos ahorraríamos 4,000 pesos y pagaríamos menos. La utilidad neta sería de 42,000 pesos con pasivos y 48,000 pesos con equity. En este caso tenemos que la mejor opción sería financiarse con pasivos, ya que para un accionista es mejor ganar 42,000 pesos con una inversión de 50,000 que 48,000 con una inversión de 100,000, por lo que siempre deberá buscarse el mayor rendimiento para la empresa. Hablemos ahora del costo de capital. Esta es la tasa de rendimiento que esperan tanto los acreedores como los accionistas por los recursos que aportan. El costo de deuda es el rendimiento que esperan los acreedores por el dinero que prestan a la empresa. Se expresa generalmente como una tasa de interés, mientras que el costo del equity es la tasa que esperan los accionistas por haber invertido su dinero en la empresa. Otro aspecto muy importante a considerar es el escudo fiscal, que son aquellos gastos que ayudan a disminuir los impuestos por pagar. Es decir, el pago de intereses de una deuda reduce la utilidad y por tanto se pagan menos impuestos, como lo veíamos en el ejemplo anterior. Por lo que el costo de la deuda se representaría de la siguiente forma, como la tasa de interés multiplicada por el escudo fiscal. En cuanto al costo del equity, existen diferentes modelos para calcularlo. Uno de los más comunes es el modelo de evaluación de activos de capital, o CAPM, libre de riesgo, el riesgo sistémico y el rendimiento del mercado. El cálculo del costo del capital global, es decir, tanto de la deuda como del equity, se hace a través de un promedio ponderado que considere la participación que tiene cada una de estas fuentes de financiamiento y el costo de ellas. El WACC se calcula de la siguiente manera. El porcentaje del equity según la estructura de capital por el costo del equity, considerando también el porcentaje de la deuda según la estructura de capital, el costo de la deuda y el escudo fiscal generado por la deuda. Veamos un ejemplo. Supongamos que una empresa se financia de la siguiente forma. Tiene 60 millones de pasivos y 40 millones de capital, deuda y equity respectivamente. Tiene una tasa de interés o un costo de deuda del 12%, mientras que el costo del equity es del 14%, y la empresa paga impuestos por el 33%. Es decir, su capital total es de 100 millones. Es importante primero establecer la estructura de capital, que en este caso está compuesta 60% por pasivos y 40% por equity. Aplicamos la fórmula del costo promedio ponderado obteniendo los siguientes resultados. Obtenemos que nuestro costo promedio ponderado es del 10.42%.
Como sabemos, el objetivo de cualquier administrador o directivo financiero es maximizar el precio de las acciones de la empresa, por lo cual es muy importante escoger una estructura óptima de capital, lo cual siempre conllevará a un análisis de riesgo-rendimiento en el que deben considerarse diferentes factores como los costos de operación, las condiciones de la economía en general, la competencia, el nivel de ventas de la empresa, el sector al que pertenece, etc. No existe como tal una fórmula que todas las empresas puedan seguir para poder conseguir esta estructura óptima de capital. Decidir entre deuda o capital la mayoría de las veces resulta muy complicado, por lo cual deben considerarse los pros y los contras. Quizá la principal distinción entre estas dos es el aspecto fiscal. Tenemos que el pago de intereses es completamente deducible de impuestos, por lo cual esa es una de las principales ventajas, en comparación con el pago de dividendos a los inversionistas, que por supuesto no son deducibles de impuestos. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el riesgo que implica el utilizar pasivos es mayor que el financiarse únicamente con capital, ya que si la empresa no puede cumplir con sus obligaciones, pues los acreedores tienen legalmente el derecho de disponer de los activos de la empresa, cosa que no pasaría si nos financiáramos únicamente con capital. Además, como se mencionó en los ejemplos anteriores, si yo decido emprender un negocio invirtiendo 100,000 pesos, pero por alguna razón me va mal y las ganancias pues no son las esperadas, si recurro únicamente al capital, pues perdería solamente esos 100,000 pesos que invertí. Sin embargo, si recurro a la deuda, perdería esos 100,000 pesos más el pago de intereses que me haya generado el préstamo. Es por eso que es muy importante siempre analizar antes de tomar esa decisión de estructura de capital, tomando en cuenta el riesgo y el rendimiento, para lo cual serán también muy útiles los métodos que vimos anteriormente. Gracias.